Hermanos y hermanas, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes en este día viernes 29 de octubre del 2021. El evangelio que la liturgia de la iglesia nos presenta para este día es San Lucas capítulo 14, versículo del 1 al 6. Un sábado Jesús fue a casa de uno de los jefes de los fariseos para comer. Ellos le estaban observando. Había allí delante de él un hombre hidrópico. Entonces preguntó Jesús a los legistas y a los fariseos: ¿es lícito curar en sábado o no? Pero ellos se callaron. Entonces le tomó, le curó y le despidió. Y a ellos les dijo: ¿a quién de vosotros se le cae un hijo o un buey en un pozo en día sábado y no lo saca al momento? Y no pudieron replicar a esto. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos pues, hermanos y hermanas, con los mensajes de amor y de esperanza que la liturgia de la iglesia nos va presentando. Ya vamos cerca de terminar el año litúrgico que dura 34 semanas. El año litúrgico de la iglesia termina con la fiesta de Cristo Rey, donde comenzamos también el tiempo de Adviento. Entonces, si vemos nosotros a Jesús, Él siempre está siendo acechado por sus adversarios, pero Él siempre tiene una respuesta contundente para la actitud negativa de estos personajes. Y Él les deja, digamos, claro que lo más importante para un cristiano es hacer el bien. No importa el día, ni la hora, ni las prescripciones de cualquier ley, porque lo más importante es salvar a la persona y hacer sobre todo la voluntad de Dios. Sabemos que si somos hijos de Dios, Dios es nuestro Padre y Él quiere siempre lo mejor para sus hijos. Por lo tanto, algo que también nos debe de quedar claro a nosotros, que todas las actividades que hagamos deben de ir encaminadas en ayudar a liberar, a desatar de todas aquellas ataduras, valga la redundancia, que oprimen a la persona humana. Para Jesús, el reino de Dios no llega al mundo de los hombres por la mera, digamos, fidelidad de las normas o de los ritos que tenemos que cumplir, sino simplemente por el amor, un amor completado en cada una de las personas. O sea, el reino de Dios no llega, pues, en pocas palabras, porque nosotros hemos hecho méritos, de ninguna manera. Llega porque Dios así lo ha establecido. Y como Dios quiere que todas las personas se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, como dice Pablo a Timoteo, pues Dios quiere eso, la felicidad de cada uno de nosotros. Sabemos que como cristianos también no celebramos el sábado, por supuesto que no, sino el día domingo. Es el día más grande, el día de precepto, el día que resucitó
nuestro Señor Jesucristo. Entonces, un día consagrado a Dios, como también un día consagrado a los demás, un día en que debemos recordar a menudo que estamos llamados a ser presencia sanadora de Dios en el mundo, sin tener horarios específicos, para ayudar a los hermanos y sobre todo a los más necesitados, a los enfermos. No hay un día, cualquier día es momento para hacer el bien y ayudar al que lo necesita. Entonces nos encontramos con este hombre hidrópico, como dice ahí el Evangelio. Este es solamente, digamos, un símbolo que representa la levadura de los fariseos. Hemos venido diciendo que la levadura de los fariseos es contraria a la semilla del reino, que es vida. Entonces la curación del hidrópico es la sanación también del agrandamiento de la ley del orgullo y sobre todo de la soberbia de estos personajes que eran las autoridades religiosas del pueblo judío. Por tanto, nos toca a nosotros romper cualquier clase de egoísmo y tengamos una apertura a la llamada de Jesús, que no busca en medio de nuestras pérdidas de sentido y sobre todo el horizonte de vida que se nos abre a nosotros cuando abrimos nuestro corazón a la palabra de Dios. Los fariseos salen con una pregunta y le dicen a Jesús que si es lícito curar en sábado o no. Perdón, hoy es lo contrario. Jesús les interroga a ellos. Ahora Jesús los está poniendo a prueba, a ver si han crecido con todo el proceso que hemos venido llevando. Entonces, hoy fijamos nuestra atención en esta punzante pregunta que Jesús hace a los fariseos, que si es lícito curar en sábado o no. Tendrían que dar una respuesta sí o no. Y en la significativa anotación, digamos, que hace San Lucas, dice, por ellos, pero ellos se callaron. O sea, quedaron con la boquita cerrada. Ahora Jesús los ha puesto a prueba a ellos. Antes ellos lo han venido poniendo a prueba. Ahora Jesús los pone en contra de la pared. Entonces, son muchos, digamos, los episodios del Evangelio en los que el Señor echa en cara a los fariseos su hipocresía. Es notable entonces el empeño de Dios en dejarnos claro hasta qué punto, digamos, le desagrada este pecado, ¿verdad? Entonces, Dios ama, digamos, la sencillez del corazón, como también la ingenuidad de espíritu. Y por el contrario, rechaza enérgicamente aquel enmarañamiento, o sea, la mirada turbia y también la doble moral que nos lleva siempre a la hipocresía. Lo significativo, hermanos y hermanas, de la pregunta del Señor y de la respuesta silenciosa de los fariseos
es la mala conciencia de estos que en el fondo tenían. Delante yacía un enfermo que buscaba ser curado por Jesús. Entonces el cumplimiento de la ley, digamos judaica, era mera atención a la letra, con menosprecio al espíritu, o con el espíritu que se escribió, y sobre todo la presunción de su conducta intachable le lleva a escandalizarse ante la actitud de Cristo, que llevado por su corazón misericordioso no se deja atar por aquel formalismo de una ley y quiere volver la salud al que carecía de ella. Ese es Jesús. Entonces los fariseos se dan cuenta de que su conducta hipócrita no es justificable y por eso callan. En este pasaje resplandece una clara lección, digamos, la necesidad de entender que la santidad es seguimiento de Cristo hasta el enamoramiento pleno y no frío cumplimiento legal de sus preceptos. Un ejemplo, yo voy a ir a misa por cumplir un precepto y no por vivir ese precepto. Eso es lo que está diciendo. ¿Por qué voy a misa? Porque hay que escuchar misa completa y domingo, día del Señor. Yo cuando voy a misa voy a celebrar mi fe, porque ya he creído, porque dice el catecismo que primero creemos. No puedo celebrar si todavía no creo. Por eso la primera parte del catecismo es el credo. Los 12 artículos de fe están ahí en el credo. Entonces, como ya soy una persona creyente, ahora celebro. Voy a darle gracias a Dios por una semana que termina y por una semana que empieza. Cuando a la gente le dicen, ¿y usted a qué va a misa? A pedirle al Señor. No, a darle gracias a Dios. A darle gracias a Dios por la semana que termina y a ponerle en sus manos la semana que vamos a iniciar. Recordemos que el domingo es el primer día de la semana. Es el día grande para los cristianos. Por lo tanto, hermanos y hermanas, los mandamientos son santos porque proceden directamente de la sabiduría infinita de Dios. Pero es posible vivirlos de una manera legalista y vacía, como aquel joven rico que se los podía de memoria. Y entonces se da la incongruencia, podríamos decir, auténtico sarcasmo de pretender seguir a Dios para terminar yendo detrás de nosotros mismos. Ahí está. Mucha gente dice que va a la iglesia porque ahí se siente bien. O sea, la gente entonces no anda buscando a Dios, anda buscando sentirse bien. Y les explico, hermanos, que ser cristiano no es sentirse bien. Ser cristiano es sentirse incómodo. Desde que usted se abre a la acción de Dios, ya está incómodo. Es ahí, como dice San Pablo, donde hay un combate entre el bien y el mal. Cuando usted quiere hacer el bien,
se le presenta el mal. Así lo dice San Pablo a los Romanos capítulo 7. Hago el mal que no quiero. El bien se me presenta, no lo hago. Porque en mí, dice, hay dos naturalezas. Por un lado la ley y por otro lado su naturaleza humana. Así pues, mis hermanos míos, tenemos que ir compenetrándonos de esta palabra. ¡Qué fuerte! Y que interpela muchas veces nuestra vida. Y cuando eso se da, es que estamos en el camino correcto. Cuando usted no siente nada al escuchar o al leer la palabra de Dios, es que está lejos de Dios. Así me pasaba a mí hace más de 30 años cuando inicié mi vida cristiana. Le decía yo a mi papá, papá, usted le ha contado mi vida al sacerdote. ¿Por qué dice eso? Porque todo lo que él dice, siento que es para mí. Hasta siento que me voltea a ver. No, hijo, me decía mi papá, alégrate. La palabra de Dios está entrando en tu corazón. Dicho y hecho, las palabras de mi papá. Ánimo, mis hermanos, que esta palabra no suba vacía al cielo, sino cargada de obras, de un cambio de actitud, de conversión. Alabado y glorificado sea el nombre de Jesús, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.